Nos tuvo el show. Muy buenas tardes, muy buenas noches o pues, a cualquiera que nos encuentren. Esto es Rudeza Innecesaria. Programa especial. Los jueves aquí en Culiacán pues, se pone todas 2 por 1, ¿no? Y lleva rato así, en promoción desde hace casi 2 años. Que los jueves se pone bien, se pone delicioso y pues, se Siempre pone con sorpresas. siempre con sorpresas. Eh, Voy a empezar con una, una situación que ocurrió el lunes, que es lo que le estaba comentando a la doctora antes de empezar el programa, con estos 2 años de guerra nos hemos blindado a no ponerle caras a las víctimas y ver los puros datos y ver los hechos, pero blindarnos en la cuestión de no envolvernos en las víctimas. Yo creo que por la cantidad de víctimas que ha habido Se vuelve insoportable, yo creo también. en esta narcopandemia, y me sorprendió hoy a mediodía enterarme de que una de las víctimas pues fue vecina mía, y pues amiga de la niñez. Hoy que es 30 de abril, Día del Niño, eh, ve que falleció María Teresa Amador, y que Dios la tenga en su santa gloria. Y me sentí mal y puse un post en Facebook pues, de lo que me sentía y tuvo, pero me nació hacerlo, pues. Y es lo que le comentaba a la doctora hace rato, o sea, ya cuando le pones cara a las víctimas, duele mucho. Y pues el lunes parece ser que la hija de una de las víctimas también quiere armar una marcha, y pues sería conveniente acompañar esa marcha. No sé si quieren ahondar a lo que ocurrió el lunes, doctora. Más que nada usted, doctora, que ve mucho la situación de vulnerabilidad de mujeres, y que fue un hecho de cuatro personas, 4 mujeres que se fueron, y no sé cómo quiera entrar en este tema tan escabroso para lo del lunes. Es muy difícil hablar de este tipo de temas sin humanizarlo con coherencia. La semana pasada, el debate saca una gran entrevista de Rubén Rocha Moya diciendo que impuso el patriarcado institucional. ¿Se acuerdan? ¿O no Sí, se acuerdan? sí, Así creo que encabezaba, ellos de manera positiva creían que encabezaban la nota. A mí me llamó mucho la atención cómo titularon el patriarcado institucionalizado en referencia a Rubén Rocha como un gran patriarca. Obviamente el debate debe tener un contrato hipermillonario con el gobierno del estado para ello, pero lo que ellos querían resaltar era la calidad del líder, pues del patriarca, y agregarle todos estos visos del sacerdocio, el pater families desde la visión romana. Me imagino, quiero pensar, ¿no? No quiero pensar que lo hayan hecho de manera negativa, sino de manera ignorante, resaltando las bondades del patriarca Rocha Moya. Y yo desde que lo vi, les juro que me hizo, o sea, me basquié, como dicen los en el rancho, me basquié. Me dio ganas de vomitar. Dije yo, no puede ser un estado como Sinaloa, de los primeros lugares en asesinatos violentos de mujeres, Culiacán, el primer lugar a nivel de México, entre los 10 municipios más violentos del mundo, y donde la violencia contra las mujeres está agudizada, muy agudizada, y
y tú ponderas este rollo del patriarca, pero lo entiendes de la perspectiva de una secretaria de Estado que no tiene preparación en la temática, como esta muchacha Ana se llama, creo. Ana Chiquete, la Ana, dramaturga. la dramaturga, que sí se presta al diálogo. Yo la veo que sí se intenta prestar al diálogo. A veces no es fácil, creo yo, también entrar a una responsabilidad nada más porque eras la mano derecha de Enrique Insunza y te ponen al tema de mujeres. O sea, imagínate, ser la mano derecha de Enrique Insunza, ser la secretaria privada de Enrique Insunza y una persona acusada de hostigamiento y de acoso, ahora una acusación más grave, pero bueno, nos quedamos en ese momento. Que yo también pondría mis entrelineados en esa otra acusación, pero en fin, lo que quiero llegar a decirte es, aunque haya una voluntad, no se ve trabajo. No hay un trabajo serio, no se ve un trabajo realista. Se intentaron colocar piezas de mujeres con capacidades para el trabajo de la violencia, pero lo evidente es que tú creas que una nota del debate, un encabezado, una primera plana del debate diciéndote que la institucionalización del patriarcado sinaloense representa a Rubén Rocha Moya, el discurso es, sí, eso representa. Ha sido un gobierno de lo más beligerante contra los derechos de las mujeres, ha sido un gobierno que ha utilizado a la mujer como una figura decorativa y para hacer políticas públicas puso fiscales cuyo comportamiento ha sido vergonzoso. No lo digo yo, lo han dicho todos sus actos al grado de que tuvo que renunciar por fingir una recrear la forma en que asesinaron, por ejemplo, a Cuen, la fiscal Sara Bruna. Entonces, en realidad estamos hablando de un gobierno que en su metalenguaje nos ha volcado a ese estado a una violencia innata y súper cruda en contra de las mujeres. Y que más que este reflejo de 4 mujeres, que desgraciadamente la mayoría, la familia tiene que salir a decir que no eran mujeres que estuvieran relacionadas con el narcotráfico, porque de entrada se dijo que probablemente ellas, las que estaban sentadas vendían drogas y las que estaban en el carro eran proveedoras. O sea, hubo muchísimos mensajes en relación a las mujeres, siempre buscando la excusa perfecta para el por qué asesinan en vez de buscar el por qué está pasando esto. En vez de justificar, siempre la Secretaría de Seguridad es pésima para eso, siempre achaca culpas como si fuese correcto que se estuvieran dando estos casos. Y luego ves esto de la familia tener que salir. Yo dijera que en Sinaloa tenemos 2 muertes, la muerte física y la muerte moral, siempre, per se. O sea, antes que nada, nos matan en la reputación para que no tenga impacto, para que no tenga un efecto mayor el asesinato. 4 mujeres en el mismo momento, minutos de diferencia. 4 mujeres por el gusto de, porque no hay una explicación, nadie tiene una explicación y el gobierno no nos ha dado una explicación sobre los hechos ocurridos. Las tomas del video se ven de manera tan fría en que este sujeto llega, le pregunta algo a la asesina, voltea, asesina a la otra, se voltea como que ve el carro y va y también asesina a las 2 mujeres que están arriba de un vehículo esperando al esposo que estaba al parecer reparando recogiendo o dejando una lavadora en un local ahí. Ahora se sabe que pues eran vecinas, una de ellas nada más iba y pasaba la tarde como lo hacíamos antes en la vida provinciana, de salir en las tardes con este calor para no estar pagando tanta luz del aire, salir en las tardes a platicar con los vecinos. Y otra de ellas es hija de los dueños de las joyerías Lunas, al parecer, que tenía una guardería de perritos, que pues es inexplicable lo que está pasando en Culiacán. En ese momento decimos, bueno, esto es terrorífico. ¿Cómo es posible que esté pasando esto? Ya vamos a entrar a la otra noticia, que es la noticia bomba a nivel internacional, que nos explica lo que está pasando en Sinaloa.
Antes de llegar a este tema, me gustaría preguntarle al Cato, pues, si se enteró fuera de Sinaloa, si se enteró o se enteraron de este hecho que ocurrió el lunes. 4 mujeres asesinadas en el mercadito. Yo me enteré, pero desconozco si la noticia trascendió a los medios de Jalisco, porque pues, yo me entero por las fuentes de allá y porque monitoreo los medios de allá. Este tema de la insensibilidad, pues, es parte de lo que nos tiene en esta crisis como sociedad, de que desde hace mucho normalizamos. Yo a veces uso un ejemplo muy curioso, muy artístico y popular. Ya ves que de pronto el gobierno siempre quiere echar la culpa a los narcocorridos de la realidad, cuando el arte es un reflejo de la realidad. Sí, yo me acuerdo que uno de los corridos muy famosos de Chalino Sánchez se llamaba Crimen en Culiacán. Y era un corrido pertinente porque hablaba de un crimen en Culiacán en una época donde un crimen en Culiacán era algo extraordinario. Y habla de que matan a 2 personas en el Palmito. O sea, imagínate cómo era el Culiacán de los 70, de los 80, que a pesar de que había un apogeo del narcotráfico ya, un crimen era un hecho tan inédito que se le hacía un corrido. Cuando hoy, si hiciéramos un corrido por cada víctima que hay en Sinaloa, pues llenamos, o sea, no nos alcanzan los artistas para tanta música. Entonces, esta insensibilidad por el otro, esta falta de empatía, esta falta de dignidad, lamentablemente, y hay que decirlo, y pues no puedo hablar de una superioridad moral, voy en el costal. Los sinaloenses nos falta dignidad. Hemos permitido que nos maten, y también lo digo como víctima, porque si bien yo me he involucrado de alguna manera en algunos temas, pues ha sido desde que pues, mataron a mi padre. Pero antes del asesinato de mi padre, pues también veía la nota roja, también veía como uno que llegaba a los tacos y agarraba el mencionado debate y empezaba a leerlo al revés, ¿no? De la nota roja hacia atrás, y aquí ya mataron uno, ya apareció otro en la costera y ya mataron otro. Bueno, el camino rojo a Sabaiba, ¿no? Había como que ciertos códigos, este código de antes de a las víctimas dejarlas en las orillas de la ciudad, cuando la costera en las orillas de la ciudad creció mucho. Entonces esta insensibilidad lamentablemente viene con nosotros, no nos activamos hasta que nos pasa, y también a veces llega un punto en que aunque seamos víctimas, entendemos que el monstruo que está enfrente es muy grande y nos cansamos y se vale. Yo creo que ojalá algún día las víctimas se organicen y empecemos a construir tejido social desde eso, no desde el victimismo, sino desde el dolor y de la necesidad de entender, porque yo siempre lo he dicho, y yo cuando he participado, incluso mi interés cuando formé parte del Consejo de la Fiscalía era, yo desde hace mucho siempre he dicho, yo nunca he querido venganza por la muerte de mi padre, yo lo que quisiera es que algún día en Sinaloa no maten a otro policía, o sea, no haya otra persona, otra familia perdiendo a su padre, ni musulmanes a su madre, ahora que lamentablemente los crímenes contra las mujeres han crecido, y esto que vemos, el caso del mercadito, ya aterrizando ahí, pues es una señal atroz, ¿no? Era muy difícil que hace 10 años viéramos un multihomicidio de mujeres. Y era difícil porque... Inclusive matar a una, era raro. Lamentablemente el feminicidio en Sinaloa ya se instauró desde hace 20 años, ¿no? Sí, pero ver un multihomicidio, porque era más, ahora sí que aunque lo han negado las autoridades, sí eran más temas de razón de género, ¿no? Esta visión machista del sinaloense de que somos propietarios de las mujeres. De lo íntimo de la familia, pues, haz de cuenta. Sí. Somos propietarios de las mujeres. Trozo familiar. Me traicionó esta lealtad tóxica que desarrolla uno cuando el machismo nos cega, o cuando no somos capaces de visibilizar. Pero ahora no, y de hecho está por ahí, ya circuló el video del suceso, no sé eso qué tan bueno o malo sea, pero si vemos es un contexto raro, porque no es que haya llegado un grupo a disparar, no es que se viera que iban por un objetivo claro, vemos un sujeto hablando por teléfono, entonces se presta muchas interpretaciones. Sería cobro de piso, sería, ahora sí, un sicario desempleado del cártel al que le pagaron para hacerle maldad
en temas personales a una persona, porque tú no te imaginas que alguien que tiene una veterinaria va a vender droga, la verdad. No, O sea, no, y no era veterinaria, era un lugar donde cuidaban perritos. Era una pero, guardería. sí, una Era una guardería. guardería, no tenía nada que ver con veterinaria. Pues, era una persona que cuidaba perritos, que su pasión era tener perritos, pues. Y hay una cuestión práctica y territorial, o sea, los dispensarios del mercadito ya fueron atacados. O sea, entonces, la verdad sí hay mucho. Yo sí veo muy difícil que este crimen se inserte en la dinámica de la guerra, pero pues lamentablemente tenemos una fiscalía que no solamente ya no es incompetente. Rocha logró algo, fíjate, algo muy interesante. Históricamente la Procuración de Justicia ha sido ineficiente en Sinaloa, pero ya no tiene ni credibilidad. Rocha lo O sea, es. la poquita credibilidad de ella se acabó. Ahorita que citabas a la señora Sara N., para que no digan que es violencia política de género, la incompetencia de esta señora yo la denuncié desde el principio. O sea, una señora autoritaria. A Sara N. se le olvidaba que ya no era una juez, que era una fiscal. La señora en el Consejo Consultivo, que era el mecanismo de participación ciudadana, quería imponer. Y era tal su ignorancia y su intolerancia. Ya, Yo recuerdo que cuando estabas en Era una alumna perfecta de Enrique Insunza. Sí, sí. O sea, Pero cuando estuviste en este consejo, no te mandó a las clases de yoga, Cato. Yo tengo una experiencia similar con ella. Yo la apoyé por ser mujer y cuando fuimos a hablar con ella nos dijo que dejáramos ese discurso, perdón, pendejo, no lo dijo la palabra, pero lo dio a entender, de la revictimización, que eso ya no existía, que se lo había dicho Damaso, que por cierto está procesado en Estados Unidos, y que ya no existía la revictimización, que dejáramos esa tontera. Y luego nos quiso leer el artículo 20 de las facultades sobre el procedimiento abreviado, que por cierto se los ganamos al gobierno de México, y yo lo ganamos porque yo estuve en el informe sombra ante CEDAW y yo hice el tema del procedimiento abreviado, donde le mandan a México que dejen de usar el procedimiento abreviado para este tipo de delitos tan graves, porque es gravísimo lo que hacen con el procedimiento abreviado, y ella juró con la Constitución que era un derecho del imputado. Ese rollo o sea, la locura cuando es una facultad del apartado B del fiscal, de la fiscalía. Sí, era una operadora política con que sabía se fabricaba un discurso al dedillo. Me acuerdo que yo una de las cosas que propuse le dije, bueno, pues yo sabía que no se pueden hacer cosas tan relevantes. Si vengo a pedirles transparencia me van a desaparecer los 3 días, entonces vamos a ir despacio, poco a poquito. Vamos a empezar con cosas sencillas. Y una propuesta era, oiga, y que incluso hicieron otros compañeros, ahí estaba la doctora Alma Bernal. No recuerdo, pero una doctora que también se hace especialidad de la UAS, también que se especializado mucho también en temas de género. Alma Bernal, aquí estuvo en la mesa. No, Alma Bernal no. No recuerdo el nombre, luego te lo digo. Bueno, una propuesta que hicimos es, oiga, ¿por qué no sacamos Alba Victoria, sí, ella. Alba Victoria, sí es. ¿Por qué no sacamos una versión pública del reglamento interno de la fiscalía, que prácticamente es lo mismo que la ley orgánica, para que cualquier persona entienda pues cómo funciona la fiscalía, qué es la fiscalía? Una versión pública es un librito donde en español cristiano te digan, te digieran lo que dicen los artículos de la ley orgánica de la fiscalía. La señora dijo que no, que porque que eso era fomentar la ignorancia, tío. Que si la gente quería entender cómo funcionaba la justicia en México, que estudiara. Así, con esas palabras. Y yo, bueno, entonces un albañil, una ama de casa, alguien que tiene que sobrevivir, que no tiene tiempo de aprender tecnicismos jurídicos, no tiene derecho a saber, vaya. Pero esa señora, yo su incompetencia desde el principio la denuncié porque no cumplía ni siquiera la ley orgánica al no sesionar los números cada mes para el Consejo Consultivo. Y aparte hay que recordar que antes de lo de Cuen ya había muchos casos con un tufo bastante raro. Y a mí uno que me han dejado muy marcado, muy intrigado, es el caso de la muchachita de Aguacaliente de Gárate. Una muchachita que fue incluso reina de ahí
del carnaval de Aguascalientes Gárate, un poblado para allá, para Concordia, que estaba desaparecida y que de pronto apareció en un barranco adentro de un carro. Y resulta que cuando la encontraron, quién sabe cuántos, porque nunca hicieron públicos los dictámenes del CENEFO, para ver cuánto tiempo tenía el cuerpo sin vida. Pero resulta que la muchachita murió en un carro al que un día antes le habían sacado placas. Y luego la familia dice que ni siquiera sabía manejar. Entonces, una serie de circunstancias bastante raras, y la fiscal sale y al día siguiente descarta de manera inmediata feminicidio y dice, ya encontramos, la muchacha venía, se distrajo, se cayó al barranco en el carro y pues perdió la vida. Entonces, ese caso tiene un tufo a montaje gravísimo y lamentablemente, pues, ¿mande? Que no acostumbraba, ya ves, después con lo de pero ya con Cuen fue cuando se borraron la barda y lo de Cuen no sabemos porque la FGR decidió balconearlos. Si no, ahorita ellos seguirían defendiendo la tesis de la gasolinera, así como defienden el honor de su querido gobernador, que no es nada, no hay pruebas contundentes. Yo tampoco tengo obesidad. Lo que dice la báscula del nutriólogo es para violentar mi soberanía corporal. Yo no estoy gordo. Entonces, yo no hay pruebas, que me traigan pruebas de que yo estoy pachoncito. Es un ataque político contra mi persona quien diga que yo tengo obesidad. No lo crean. Entonces, llegando a ese tema, al día siguiente de esa masacre, lo voy a poner con sus letras, de una ocurrió en Culiacán una luz de esperanza, una luz al final del túnel de esta narcopandemia, un poquito de alegría, porque sale, yo me di cuenta en esa mañanera que duró 20 minutos nada más, o 25 minutos nada más, fue una firma, un convenio y ya, y todos se fueron a encerrar a Palacio Nacional. 1 hora, 2 horas después sale el comunicado de parte de Estados Unidos de que hay una orden de aprehensión en contra de nuestro gobernador, de Enrique Insunza, y una pléyares de funcionarios que están acusados, y según mi scroll, como dice el Cato, como acusa de que no es obeso, que en mi scroll de Facebook veo a todos los funcionarios gastando megas diciendo defendiendo al gobernador, cuando pues los que no estamos en gobierno sabemos de que cómo está la cosa, pues cómo operó este gobierno desde un inicio, y fuera de aquí de Sinaloa pues se sienten sorprendidos, sí, pero los que estamos aquí, los que vivimos todo este proceso del Rochato, la hemos pasado pesado, ¿no? Políticamente y ahora criminalmente, y ahora pues, ¿cómo la ve, doctora? Empiecen ustedes. Se me trabó necesito la escuchar, ok, Cato. Sí, empiecen ustedes porque necesito escuchar otra voz. Fue demasiada la alegría. No por el hecho de que. Sí. O sea, el asunto de, como buena Virgo que soy, de decir, se los dije. O sea, gente tan mala que ha hecho tanto daño al Estado, gente que yo consideraba amiga, gente que yo consideraba personas éticas, morales, que yo consideraba personas con otra visión, porque yo sí soy socialdemócrata y soy de izquierda. Y que muchos de los muertos de hambre que están ahí sacando cuestiones de apoyo, que es insostenible y vergonzoso llegar a este nivel. O sea, está bien que tengan hambre, pero no que sean muertos de hambre, porque muchos de ellos son funcionarios que se jubilaron, que tienen buenas pensiones, que no, o sea, están cerrando su vida en esto.
¿De verdad? ¿De verdad Yo van a también, cerrar? o sea, yo sé que mucha gente está enamorada de su cheque, ¿no? Y entiendo de Hay gente que necesita, pues tienen y que a esa sí le depender. entiendo. Ujú. Hay que ser Pero coherentes. pero pues Hay ves a gente, muchos que ni al caso, pues. Inclusive, ni el hoy yo que Rocha, estoy cubriendo, ni el sin Rocha. querer cubro. El Rocha tiene pensión de maestro del ISSSTE, que probablemente aumentó por sus trabajos gubernamentales. Tiene 30 años, empezó con Aguilar Padilla. Tiene la pensión, creo que de la esposa de doña Socorrito, con la que yo tenía muy buena relación. Tiene la pensión de rector de la UAS y tiene la pensión del seguro como rector, después de haber sido rector. O sea, debe tener una pensión muy alta en el seguro. Tiene su sueldo de senador, tenía su sueldo de funcionario. O sea, tanto disque luchar para acabar tu vida así, de verdad. Yo no sé, que quizá mi mundito, quizá me dijo, hace mucho me dijo un amigo Luis, trabaja, una persona que yo estimo mucho, que me faltaba el punch del hambre, o sea, me faltaba ser más corrupta, pensar en el servicio público como algo en lo cual beneficiarme. Yo siempre he visto el servicio público lo mejor que pueda hacer, y menos cuando trabaja situaciones de grupo vulnerable. No sé, a lo mejor sí, a lo mejor ellos tenían razón y yo no en ese momento, pero hoy yo sentí con todo esto que está pasando, porque aún está vivo, para empezar, lo está viviendo en vida Rocha, que se le aconsejó, se le dijo, y lo único que yo gané por ser crítica fue que me hicieran la vida imposible y me bloquearan de todos lados. Entonces, esta parte que me vale madres, ¿no? No es así como, ¡ay, me bloquearon! Como buena Virgo, yo soy así de, qué risa con ustedes, la verdad. Pero gente que yo apreciaba, que yo tenía en una estima, en un concepto, verlos de Y mercenario. yo voy a decir algo que usted no lo puede decir, pero si me da permiso lo quiero decir, doctor. Le estoy pidiendo permiso. Sí. A mí me encabronó, porque sé de buena fuente, no por usted, por otras fuentes, la vez que la quisieron, que usted, le entendí por qué lo hizo, de bajarse del ruedo de una candidatura por proteger a la Stephanie Rea, porque ella ni corría peligro, o sea, se me hacía hasta tonto de que hablaran con usted y para que se bajara. Pues. Se me hacía, y me dio Que te mucho coraje amenacen, que te que te amenacen amenace con toda la sabiendo. con toda la amabilidad del mundo, tipo Gasterín, por una candidatura que ya prácticamente la tenía ganada, pues, o sea, se me hacía tonto, pues. Pero es la marca de la casa del gobierno de Rocha, pues, que jamás utilizaron la mano izquierda, solamente la derecha para estar golpeando, pues. Y desde el día uno se utilizó la mano derecha para estar golpeando. Y pregúntale al Químico Benítez, pregúntale al Estrada Ferreiro, pregúntele a todos a todas las personas que fueron golpeadas por emanar un proyecto que estaba imposible, que era o dejar al ahijado o dejar al primo, al sembrador de calabazas. Pues. Son totalmente intolerantes a cualquier crítica, aunque la crítica sea para que si hicieran las cosas bien. O sea, ni siquiera es una crítica para criticarlos o por oposición. Yo jamás fui oposición de ellos, realmente nunca lo fui. Fueron críticas para que hicieran las cosas mejor, porque teníamos muchas expectativas, porque muchos de nosotros dimos nuestra reputación, nuestra ética personal para que ellos llegaran, para que llegara un proyecto en el cual nosotros soñábamos con participar
para hacer las cosas diferentes. Y la molestia era que se le criticara a esta gente que estaba haciendo las cosas mal, que hoy ya de manera oficial decirles mercenarios es poco. Son mercenarios, es el grupo, el rochismo, todo. Incluyendo a todos los actores y a la propia Imelda, no me mamen. Ay, no, es que la Imelda no está con Rocha, no mamen. Ahí estuvo los 12 años. O sea, no. Imelda también fue mercenaria de esta política. Para sobrevivir, pues no lo sé, porque no tenía necesidad de haber sido cómplice de tantas cosas que se han hecho. Les voy a regalar un tip a todos, si nos ven morenistas en este podcast, si nos ven morenistas y pretenden ser candidatos a algo, les voy a dar un tip, les voy a regalar un tip como asesor político. Cállense el hocico, no den ninguna explicación. Hoy sí. Qué mercenarios se ven, güey. Qué mercenario. Es cállense el hocico, ya. Hagan lo que hace el avestruz, metan la pinche cabeza dentro de la arena una semana. Cállense. Ya. Ni modo. No hay manera, ni jurídica. Y ya no le regalen dinero a Mark Zuckerberg en el Facebook para estar. ¡Qué horror! ¡Qué horror lo que dicen! Se destilan ignorancia. Que porque no hay pruebas suficientes. No eres juez, güey. La fiscalía tampoco. Hay un proceso de extradición, hay un tratado de extradición. Eso que hicieron lo han hecho siempre. Y mandaste 90 y tantas personas a Estados Unidos. ¡Cállate! O sea, ya sabemos que tienes jueces de bienestar, los burros de bienestar. Que tienes ministros, los burros del bienestar. Ya sabemos todo eso. Cállate, ya, cállate, di. Ok, que siga un proceso como vaya a ser. Pero todo lo que están diciendo de las pruebas, que además la fiscalía no es el organismo idóneo, no es la dependencia idónea para decir esa declaración, sino la Secretaría de Relaciones Exteriores, que no tiene elementos porque hicieron todo el procedimiento, es un procedimiento formal administrativo entre países de relaciones exteriores. Y allá, y además lo manda a un juez. La prosecución de una fiscalía de Estados Unidos es un sistema jurídico que se llama common law. Tienen un sistema jurídico diferente. Eso ya pasó por un gran jurado de 23 personas, que la mayoría, uno más, o sea, 12 personas dijeron sí, hay elementos para considerar la posible responsabilidad y que se lleve el proceso. Ya pasó todo ese proceso ya se dio, 35 hojas explicándoles eso. Ya hubo gran jurado y entonces el fiscal ya lo hizo. Ya lo tenían trabajado, ya lo tenían ahí. Ahora, ¿qué digas que no hay suficiente probatorio? ¿Y cómo mandaste los 92 la vez pasada? Dios, o sea, y que le digan a la presidenta que diga eso. Ahora, vayamos a la cuestión política. Es cierto, la CIA está metida en Chihuahua y Maru Campos hizo traición a la patria y tiene que ser juzgada. No puede ser tampoco esto, que es tan grave, algo que tape lo que se hizo en Chihuahua. Tampoco los de la oposición, también cállense el hocico con eso. O sea, dos cuestiones judiciales, internacionales y nacionales se están atacando, se están utilizando. Una, es cierto, lo de Rocha se está utilizando para, como que dijeron lo de Maru Campos. Ah, sí, te vas a poner bravito, México, de que tenga oficinas de la DEA y de la CIA en Chihuahua y que nos hayan dado oficinas el gobierno de Chihuahua y andas queriendo fregarte el Maru porque tiene una responsabilidad Maru Campos. Tiene una responsabilidad penal, constitucional y legal administrativa. Ella violentó el pacto federal. Que no mame también. Ahora, lo de Rocha es una utilización, sí.
pero hay un proceso que no necesita ser probado ante la Fiscalía de México, que no mamen. ¿Ok? En materia de extradición, ya lo dijo Gabriel Regino, ya lo dijo Samuel Ibarra, que son expertos en la temática nacional. Ya les dijeron de mil maneras. Ya cállense el hocico. Qué vergüenza que estén diciendo eso. Qué vergüenza que le digan a la presidenta que diga eso. Así no funciona. Así no funciona el tratado de extradición, ¿eh? A mí lo que me botó fue que quisieron defender porque venían en unos papelitos cuánto se les pagaba a cada funcionario y que pues es un papel nada más, pues cuando semanas atrás el sistema judicial norteamericano es common law, no es igual que en México. Los testigos tienen mayor valor y allá tienen al Mayo, al Ovidio. Esos papelitos son de las nóminas y eso tiene un gran valor para ellos. No, pero esos papelitos, hace semanas atrás, cuando agarraron al Mencho, había unos papelitos también donde vendía, y salí con el chiste de que es pues, que los mafiosos no utilizan el Excel. O sea, papel es papel, pues. Pero pues también hay que dejar hablar al Cato. Cato. Lo bueno es que no, la doctora no quería empezar, fíjate. Lo bueno que entonces sí hubiera querido. Es un tema muy complejo, mucha tela hay que cortar. Yo incluso lo dividiría como en 3 dimensiones, ¿no? Lo mediático, lo político, lo jurídico. Esta lucha de declaraciones y de respaldo. Bueno, antes quiero hacer un pequeño anuncio. Probablemente la doctora que me disculpo, no ha participado en ningún partido, pero probablemente sí conoció a este personaje. Yo lo conocí a vista, nunca tuve amistad con él, pero acaba de fallecer Jesús Guzmán, el Michelín, un personaje muy icónico del PRD. Entonces, el que siempre está en el estacionamiento, ¿no? Creo que sí. Siempre se acaba de morir. Recibía, sí, fíjate. Sí, entonces acaba de morir ese sujeto, pues un pésimo para la familia. Y sobre todo para todos los que tuvieron amistad con él. Creo que era una persona, digamos, decente. Entonces yo murió creo que a todos los grupos en Michelín. Sí. Y fue una persona decente, seña de ellos que no tenía cargo, ¿no? Pero bueno, pues es que se pasa el buen Michelín. Volviendo a lo otro, entrar a esto de las declaraciones estúpidas que dan los morenistas y todo, no hay que olvidarnos que la cultura política en México no cambió. Hablan mucho de el discurso de Andrés Manuel, dos de las cosas que Andrés Manuel maneja mucho es el cambio de régimen y el antineoliberalismo, las dos falacias más grandes de Andrés Manuel. El gobierno de Andrés Manuel y el de Claudia son completamente neoliberales y estamos en el mismo régimen del PRI, del presidencialismo, ojo, Morena se parece tanto al PRI que no puede engañarnos, pero no es el PRI. Yo sí insisto que tenemos que ser muy inteligentes en esa distinción, porque si no tienes un diagnóstico claro del cáncer, no lo puedes combatir. Y lamentablemente los panistas y los priistas se meten, no entienden que a veces sus opiniones es propaganda y eso no nos sirve. Cuando estamos en una dictadura, no, todavía no llegamos ahí y hay que evitar llegar. Morena no es un partido hegemónico, es dominante. Por ejemplo, nunca ha gobernado Chihuahua, nunca ha gobernado Nuevo León, nunca ha gobernado Jalisco. Entonces, y todo eso tiene matices, pero bueno, en fin, vamos a lo de Rocha. Los gringos nunca van a combatir al narco, porque son los que lo administran, son los dueños del negocio, es la industria del narcotráfico actual, es de los gringos, eso ya lo sabemos. Pero eso no es, y evidentemente aquí hay un factor político. Ojo, el problema no es el documento que llegó a la Secretaría de Relaciones Exteriores. El problema es que la embajada hizo público que ese documento llegó a la Secretaría de Relaciones Exteriores y que hizo público el contenido. Es decir, los que traen el cagadero son la embajada. Y eso tiene un ingrediente evidentemente político. ¿Por qué? Ahora la pregunta es, ese error, esa imprudencia le da una salida, les da,
O sea, el discurso que se está construyendo hoy en el Palacio Nacional, la embajada se lo permitió, ¿eh? Si la embajada se calla, no dice nada y el proceso corre como debe, Morena se queda sin discurso. Entonces, hay que poner atención ahí. También hay corresponsabilidad de Estados Unidos en que Morena haya encontrado un subterfugio en la narrativa. Y la otra cuestión, no hay que perdernos de vista. Yo sí creo que lo mediático es una cosa, salieron a lavarse las manos y parece ser que todos sentimos hoy una indignación de que hay respaldo a Rocha. No, yo creo que hay que entender bien los mensajes políticos. Claudia no es una defensa ultranza. Y acuérdense que en Morena las defensas son ultranza. Cuando algo no va a pasar, la presidenta sale y es firme. No, 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 es ficción, es un ataque. Y no hubo hoy esa efervescencia. Yo ayer lo decía, pasaron 3, 4 horas y él no está solo, no aparecía, ¿eh? No apareció Monreal dando rueda de prensa, no apareció Mier. Los respaldos a nivel nacional aparecieron en comunicados escuetos y después de las 5 horas. Y eso es un mensaje. Es decir, yo creo que el fin de estos personajes o la entrega es inminente. Es inminente. Lo que pasa es que Presidencia está ganando tiempo. Uno, los para aplicar. Pues. Sí, no, la parte para sugerirlo. Para aplicar una de las que ellos han guisado, pues, la presión y la sorpresa. O dos, están acomodados, están viendo como el daño menor. Porque evidentemente nosotros no lo sabemos, pero Rocha algo sabe que lo han aguantado 2 años con el desmadre que tenemos. Bueno, con el desmadre que hay en Sinaloa. Y no lo han aguantado por buena gente. A mí lo que me llama la atención es que no fue solo un golpe a Rocha, es que fue el combo completo. Es decir, parece ser que el juez de Distrito Sur de Nueva York, yo que fue a Imelda Castro le regaló algo, no sé, lo llevó a desayunar o no sé, porque ahorita el mejor operador político que puede tener Imelda Castro fue el Distrito Sur de Nueva York. Acaban de tumbarle el rochismo ya. Si no lo quieren aceptar, si se quieren enojar o si ellos quieren seguir pregonando que tienen el poder, el sexenio se acabó ayer. El sexenio se acabó ayer. Rocha, los que Insulza no podía ir a la encuesta, ya sabía que no podía ir. Ojo, a Insulza ya le habían dicho a nivel nacional que no podía ir. Por eso él hizo un pacto con Feliciano Castro y estaban impulsando a Graciela Domínguez, por si era mujer. Evidentemente el delfín varón era Juan de Dios. Pero ellos ya sabían que no, y eso lo notamos en el discurso de los paleros de Morena. A mí me da mucha risa porque toda la estructura está de Feliciano, el relevo natural, el hombre de la experiencia. Y el relevo natural valió madre, se como una semana y se acabaron los discursos y todo. Graciela es la mejor. Graciela la parieron para ser gobernadora de Sinaloa. Desde que nació tenía un... Sí. Desde Chametla dijo, voy a ser gobernador algún día. Sí, sí, sí. La Biblia dice que el Salvador de Sinaloa nació en Chametla, ¿no? Casi, casi. Entonces, ya un discursos patéticos. Insulza, pues en México tiene rato iniciándose y presentándose con Graciela con un grupo político diferente, para que no se mancharan de Rocha y bla, bla, bla. Hoy todo ese discurso se cae. Hoy el delfín del gobernador, pues no sé si va a la cárcel. Yo siento que sí, pero candidato no va a ser. Una cosa es segura, Juan de Dios Gámez Mendívil candidato no va a ser y Enrique Insulza Cáceres tampoco. Entonces, otra cuestión, voy a lo jurídico. Ayer comentaba con el David, me compartieron por ahí la traducción en español de lo que dice la acusación. Ojo, otra cosa muy hermosa de la narrativa de la fauna morenista rochista. Incluso algunos medios, incluso me da vergüenza decirlo que uno de esos medios fue Caja Política, pero bueno, la pública. Señalamientos mis polainas, es una acusación formal presentada en la Corte de Distrito. No son señalamientos. Señalamientos son los que se hacían antes cuando todos teníamos oposiciones y nadie tiene pruebas. E incluso yo no tengo pruebas, no puedo decir, es un narcogobernador, no lo puedo decir. Lo sé, pero no lo puedo decir. A ver, señalamiento fue la carta del mayo que dijo que se iba a poner. Eso era un señalamiento. Señalamiento. Pero es una acusación formal. Y leyendo un poco el documento de la acusación, hay ahí algo en el que nadie ha hecho énfasis. Incluso la especulación ya está todo lo que da y algunos dicen que a lo mejor Rocha puede ir y buscar negociar si se apura, o que uno de los 10
se aguanta la presión y puede ir y negociar y llevarse el paso 9 y obtener una sentencia. Ojo, parece que eso ya pasó. En algunas partes de la sentencia dice que uno de los 10 sujetos que acaba de ser recién arrestado en la Corte Sur de Nueva York, es decir, parece ser, no lo puedo asegurar porque no he leído el documento a detenimiento y porque a lo mejor lo estoy malinterpretando, pero todo parece indicar que uno de los acusados ya está arrestado. Y si uno ya está arrestado, pues ese güey fue el que lo puso. O sea, está claro. Es decir, alguien fue y se entregó en la Corte Sur de Nueva York y dijo, yo tengo esto para señalar a estas personas, ¿qué me dan? Yo tengo ahí mis gallos dentro de esta acusación, que además hay políticos, hay muchos funcionarios del área de seguridad pública. Entonces yo me temo que la persona que se entregó es uno de los expolicías, porque incluso él sería uno de ellos, es lógico que tenga detalles a estas listas de la narconomía. Entonces, es muy probablemente que uno de los expolicías o de los exfuncionarios de seguridad que están mencionados como acusados sea en realidad la fuente de las pruebas para la acusación. Ya hay alguien allá cantando. Independientemente de lo que puedan hacer Ovidio, Joaquín o el Mayo, hay un tercer implicado o hay un actor dentro de esos 10 que fue y se entregó y que se llevó esas pruebas y que está haciendo una negociación maravillosa, ¿no? O está jugando. Ojo, maravillosa para él, pero muy triste para la sociedad. Esta hipocresía gringa del sistema de testigos protegidos es una mentada de madre para la justicia. Lo que pasó con el Minilic, por ejemplo, que esté suelto allá. Entonces, cuando es uno de los señalados del asesino Javier Valdés, ojo, también hay muchas dudas repito, todas las resoluciones que la Fiscalía de Sinaloa haya hecho, hay que ponerles en duda. Pero al final de cuentas está señalado y pues tiene que venir a México y que aquí se demuestre que no fue el Minilic o que pague por lo que hizo con Javier Valdés. Pero este sistema de los testigos protegidos, repito, es una mentada de madre, pero ojo, parece ser que uno de los 10 implicados es el que está allá, es el que presentó las pruebas, es el que está cantando. Y es evidentemente que si se logra la captura de Rocha, pues Ovidio va a ser uno de los testigos y hasta el Mayo va a ser uno de los testigos. Es obvio que ellos están listísimos para... Ojo, también está el contexto de que se hablaba por ahí, hubo un error ahí en el Departamento de Justicia que puede ser que evidenció que los otros 2 hermanos Guzmán también a lo mejor ya están en pláticas, no lo podemos asegurar, pero ellos, los gringos pusieron que ya no eran fugitivos, entonces ahí fue una pifia, no sabemos si fue una verdadera pifia o si jugaron a que se equivocaron para exhibirlos a estos 2 personajes. Pero, repito, llama la atención eso del documento, que se menciona que ya hay uno de los 10 implicados detenido. Y yo creo que, insisto, debe ser alguien de los de abajo, de los de menor rango. ¿Por qué? Porque pues Rocha, todos sabemos que está tranquilamente viviendo en Rochalandia, Enrique ensucia también en Rochalandia y en el Reino de las Calabazas, Juan de Dios gobernando. Enrique Díaz Vega tiene rato fuera del radar, pero creo que cobra como asesor y se dice que apareció incluso un video de él en la ciudad, ahí mismo en Culiacán, tenía ahí a un estandopero contando chistes en una fiesta por ahí en diciembre. Entonces creo que todos... El comandante Almanza queriendo incluso adueñarse del Estase por medio de su pareja o apoyando a su pareja. Entonces, digamos que hay una serie de personajes a los que se les había visto todavía activos y como parte de la fauna política en Sinaloa, pero de estos mandos que probablemente eran los enlaces entre el cártel y las corporaciones de seguridad, probablemente sea uno de ellos el que ya está arrestado. Repito, creo que si esta interpretación que estoy dando de lo que leí es cierta, ya hay uno de esos 10 señalados allá, bajo la custodia de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, y es el que está cantando, y es el que aportó las pruebas, esto de las listas y eso. Morena, el autogol de García Luna. Celebraron muchísimo lo de García Luna, pero sentó un precedente. García Luna está en el bote por, como dice la doctora, por declaraciones de testigos. Nunca hubo una prueba física de que García Luna... Ahora también no nos hagamos tontos, todos lo sabemos, ¿no? Todos sabemos que era un policía corrupto. O sea,
Mi papá fue policía y con trabajo nos dejó una casa modesta, pero no nos dejó una mansión de 1000 metros cuadrados. O sea, no da. Ellos. No da. Si no le da, si es evidente que los gobernadores que se compran castillos en Francia robaron, porque con un sueldo de gobernador no te da, con un de policía menos, ¿no? No hay manera. Pero no hay manera. Entonces, el problema es que lo que no pensó Morena, lo que no pensó Morena es que celebraron mucho lo de García Luna, pero ahí está el autogol. ¿Por qué? Porque ahora que están señalando uno de los de ellos, también se pueden ir al bote con puros testimonios, ¿eh? Con puros testimonios y esos papelitos en copias manchados de café de los narconombres se pueden ir al bote. Yo creo que sí es una caída inminente. Espero de juego, en la cuestión polaca y en la cuestión de la sucesión a la gobernatura es cambio de juego, ¿no? Y se sí, cumplen. Eso es una implicación del rebote, ¿no? Otra cosa y muy grave. que me preocupa, o no me preocupa, es que, por cierto, hoy, rematando, hoy salió el abogado del Mayo criticando duramente a Claudia Sheinbaum, ¿eh? O sea, está claro que dice el Mayo que metes al que entregues a este cabrón, ¿no? Entonces, es evidente que sale el abogado de Lichman allá en Estados Unidos diciéndole hasta lo que no, Claudia, y no lo encubras, y eres una cochinada si lo encubres. Yo insisto, creo que está ganando tiempo Palacio, no creo que sea un inconveniente total, o creo que están tratando de llegar a la cordura para que venga el menor daño posible para Moreno. Ojo, repito, este señalamiento valida algo muy preocupante, que también es algo que está en el imaginario de muchos, pero prácticamente está corroborando un señalamiento que también hizo precisamente el Mayo en su carta y que ha hecho su hijo por medio de sus canales de propaganda, y es el hecho de que Rocha tiene banda, o de que la estructura del rochismo tiene banda. Y eso es muy preocupante, porque si ya eran corresponsables el grupo del poder de todo lo que está pasando por su negligencia, el comprobarse que evidentemente tienen un bando y que son una parte actora de la guerra, Dios, esa responsabilidad todavía se vuelve más ruin. En resumen, sí, los gringos, evidentemente que hay un factor político y que hay presiones y todo lo que tú quieras, pero que los gringos sean hipócritas y que los gringos usen su sistema de justicia y su política exterior para presionar países, no exime que nuestra clase política es corrupta. Porque, a ver, no nomás es el narco. Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, de Ciudad de México, un proxeneta. Ricardo Anaya señalado porque le aparecieron unas naves industriales ahí, o sea, el Sergio Mario Delgado, el huachicol fiscal, Adán Augusto, el huachicol clásico, o sea, no importa el delito, en todos los delitos hay un político mexicano corrupto aprovechando el dinero del crimen organizado, sea narco o no sea narco. Ahorita están señalando al Pedro Aces también. Ese es un rufián de primera, también me consta. Lo están señalando en Estados Unidos también, pero no por si alguien fue víctima de Pedro Aces, es el Cato. Ese cabrón es de los que si te descuidas te roba hasta la mugre de las uñas. Unos 10 kilos me había robado el hijo de perra, hermano. Casi mata al Mario Cato por verlo allá para Mazatlán. Eso es otra historia. Saludos a Pedro Aces. Bueno, ya para terminar, ya se me olvidó qué iba a decir, pero pues es esto, no exime, sí, el discurso victimista, sí, hay señalamientos, los gringos, no exime que nuestros funcionarios, eso hay que entenderlo, porque luego de pronto, tú también apoyas a los gringos. Ahora, otra vez yo lo he dicho, porque no sobra cada cabrón prófugo del ácido fólico que gracias Trump, ¿cuál Trump? Un pinche pedófilo, es un criminal también, Trump. No es Trump, es el sistema de justicia gringo que es sólido, que es creíble, que es bueno. Que es hipócrita hablar de la protección de las drogas, este es otro tema. Sí, claro, Estados Unidos no es la Madre Teresa de Calcuta, todo lo que hace lleva un doble interés, pero repito, eso no exime a que nuestra clase política sea corrupta y cometa y viole la ley de México. A ver, si no nos gusta que las drogas sean ilegales en México, que traficar drogas sea ilegal en México, pues hay que legalizarlas. Pero si un cabrón ya juró ante la Constitución defenderla y hoy dice que traficar drogas es ilegal y traficar armas, porque ojo, la acusación no solamente habla de drogas,
habla de tráfico de armas, habla de conspiración para atacar personas. Hay que recordar que este mentado comandante de la municipal, Juan N., para evitar demandas, aparece como acusado de haber secuestrado a una familia que eran informantes de la DEA. Entonces, repito, con todo y no nos familia. envolvamos en la bandera, no nos envolvamos en la bandera. Si estos señores están siendo señalados de acusados de algo, es porque probablemente lo hicieron, y el hecho de que haya una mala intención o un doble interés de los gringos no los exime a que sí lo hayan hecho, de que sean delincuentes, punto. Hay que dejar de defenderlos. Ahora sí, ya hablé mucho. Y ahora también hay que tomar en cuenta una cosa. Se declararon terroristas a las organizaciones delictivas del narco. Y eso exime a Trump del cumplimiento de los límites territoriales en cuanto se ponga en peligro a Estados Unidos. Entonces, por eso mucha gente dice, oye, ¿qué va a pasar si ellos siguen aferrados a que no van a entregar a Rocha y a todo este grupo? Porque Damaso sigue siendo el subprocurador, siendo señalado por ética, debieron de haber renunciado todos para que se... No, doctora, eso el rochismo no lo conoce, doctora. No, bueno, es que por ética Damaso debió haber renunciado desde lo de Cuento. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es el vicefiscal general. El vicefiscal general. Entonces, en cualquier país funcional del mundo democrático hubiera renunciado hasta el de las copias. Oye, y luego, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Ya se me fue lo que les iba a decir, pero que exime esto de los límites territoriales, esta cuestión del terrorismo. Entonces, Estados Unidos, ¿qué va a hacer México si a Estados Unidos se le pone la locura que está haciendo en otros países y aquí es su patio trasero? Ay, por favor, van a entrar y se los van a llevar si les da la gana. ¿Para qué le hacen al loco? O sea, yo insisto que están ganando tiempo, que sí, es inminente que los van a entregar. Sí, que van a y si entran, va a ser un techón que si entran. A ver, si entran, ya están adentro, o sea, también este cuento de Mago Campos. Lo de Mago Campos también es un show mal montado para hacer política en Chihuahua, hombre. Claro que el gobierno federal sabía que había gente de la CIA en México. Hemos tenido presidentes de la CIA, por favor. Entonces, no me vengas porque no sé. Ya declarados con expediente como Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y López Portillo. Así ya declarados. No, hasta López Mateos. López Mateos también resultó ser un Unitempo. Entonces, imagínate, acaban de autorizar la presencia de 12,000 elementos estadounidenses en México. Entonces, es una hipocresía este discurso. Lo que pasa es que pues Adán Augusto quiso aprovecharlo para golpear a Maru Campos y para posicionar a su discípula política, por decirlo de manera decente. Pero sí está complejo lo que se viene a Sinaloa. Recordemos que el rochismo destrozó todas las instituciones. Espérame tantito porque se me vuelve a olvidar. Enrique Insunza tiene el absoluto poder en la fiscalía desde que fue secretario general de gobierno, pero sobre todo en el poder judicial del estado. Enrique Insunza, su esposa es magistrada, nombrada a los 6 meses de que él se jubila, nombran a su esposa magistrada. Su compadre Chávez está de presidente del Poder Judicial. Tienen jueces, compadres, amigos, primos de él, de su esposa, hijos, sobrinos. Luego, el Tribunal Electoral del Estado está la hermana del Chávez, que es compadre y que además son ahijados de Rocha. Y tienen a la hermana de Enrique Insunza que quisieron venderla también como una posible candidata que se iba a salir, un alfil que iban a meter ahí con este asunto de las candidatas mujeres. Y el que puso como director jurídico del Congreso, que yo todavía no me explico cómo pudo brincar siendo todavía director jurídico del Congreso a estar en el Tribunal Electoral. No me lo explico, porque no es factible. Es un funcionario de un poder. Entonces, ¿qué ondas con eso si todas las instituciones están atrapadas con esta gente que está siendo acusada de manera directa? Ahora, vamos a ponernos suspicaces. Tenemos un Batman nacional
que ya se apoderó de la UIF, ya se apoderó de la Fiscalía General de la República, es el dueño de la estrategia de seguridad, si bien es cierto, a lo mejor está por encima del ejército, está por encima de la marina, etcétera, etcétera. Evidentemente este personaje, pues le interesaría también tomar el control de las fiscalías locales y te topas con que pues ya hay un dueño. Qué oportuno que hoy Enrique Insunza Cázares se convierta en un estorbo y que probablemente a la hora de negociar la operación de la elección, no hay que olvidar esto porque se nos olvida, en el 2017 se va a renovar todo el Poder Judicial en Sinaloa, porque va a ser la primera elección de jueces y de magistrados en Sinaloa. Pero que no lo movieron a después, al 28. ¿Lo movieron al 28? Sí, lo acaban de mover. Según yo, no. Sí, Bueno, al 28. Pero igual, o sea, viene próximo, pues. Viene próximo y el que era el dueño y el que seguramente iba a decir, pues yo soy de casa, tengo todo el control, déjenme poner a los míos otra vez. Pues ahora le dicen, no, pues ¿cómo vas a ponerlo? No podemos dejar que opere un delincuente. O sea, hasta ahorita nos dimos cuenta, ¿no? No podemos dejar que un delincuente opere la elección judicial. Hazte un ladito y deja que lo opere. Mira, aquí tengo otro monito, deja que lo opere él. Y tú estate tranquilo, no te vamos a entregar con los gringos, pero hazte un ladito, pues no estorbes. O ya porque, en Nueva York para ese entonces. Pues hoy citó a Séneca. En X y se flageló y dijo que pues estos tiempos tan turbios y tan intempestivos hacen a las personas fuertes y de gran carácter mejores personas. Es un mártir. Prácticamente dijo que hay aves que cruzan el pantano sin ensuciarse las alas. Es que tenemos un Marco Antonio Cicerón moderno. No lo sabemos valorar a ese trozo de la jurisprudencia. Todo esto no. Ay, de verdad hay gente que lo vendía diciendo que era el cerebro más inteligente que teníamos en Sinaloa. Y sí, mira. Perverso. Hay tipos de inteligencia. Pero como dicen en mi rancho, el problema no es que eches mentiras, el problema es cuando las crees. En el reino de los ciegos. En el reino de los ciegos. No, pero ¿cuándo eso sí, políticamente, como dice David, ya el juego es otro, ya yo creo que ya. En la encuesta no se va a ir. En la plenaria de Morena, creo que es el domingo, ¿no? ¿Es el domingo? El kilo de no está solo va a subir mucho de precio, ¿no? No creo que haya mucho kilo. Yo creo que mira, acuérdate que ahorita no van a salir de Sinaloa, ¿eh? Uh-huh. No van a salir de Sinaloa. Oye, ¿es cierto el oficio que mandó el CEN Nacional de que no anduvieran viajando a Estados Unidos? No, es falso. Yo le dije ya lo desmintieron. Errores ortográficos. Sí los tengo porque empoderaron puro burro, pero no los tengo por tan burros. O sea, unos errores ortográficos que dan. El Congreso de Morena es para ungir a Ariadna Montiel como la nueva presidenta. Que eso ya trae jiribilla para Sinaloa. Hay algo que muchos pierden de vista. Ariadna Montiel es, o fue, o viene del bejaranismo. Y adivinen quién viene del bejaranismo. Imelda. Nuestra senadora Imelda Castro viene del bejaranismo. Entonces, ese ya era un movimiento que de alguna manera la beneficiaba. Ahora, el problema para Imelda es que, pues, a lo mejor era el personaje político más útil para empezar a hacerle un contrapeso a Rocha, que es lo que quería evidentemente Palacio Nacional. El problema es que ya no hay que hacerle contrapeso. Entonces, yo creo que ahora sí, la pradera está libre para que si Palacio Nacional decide agarrar al gato que sale ahí en los videos de AMLO y postularlo para la gubernatura de Sinaloa, muy probablemente el gato gane la elección y gane la encuesta. Entonces, el problema para Imelda Castro es eso, que sus bonos bajaron, porque ya no ocupas un personaje fuerte para pelear al rochismo. El rochismo ya se acabó, repito, aunque se enojen muchos de los que están en la nómina de gobierno del Estado, y aunque el mismo Rocha podría enojarse si se escucha esto, el sexenio ya se acabó, y yo no creo que él vaya a poder influir
en ninguna candidatura. Así lo digo. Y se cumple una máxima de la política sinaloense. Gobernador saliente no pone gobernador entrante. Y el único que lo puso, lo chingó, ¿no? Millán cuando puso a Aguilar y se le volvió. Fue lo único. Fue el único. Ya no ha vuelto a pasar. Y la otra regla muy importante, David, que no sé por qué se cumple y espero algún día se rompa. Estas leyes no escritas malditas, ¿no? Yo siempre lo he dicho. Cuando yo he dialogado con algunos, decía, es que, a ver, acuérdense que hay 2 leyes que siempre se cumplen por lo que tú quieras, pero que no, es algo lógico, es algo místico. El grupo en el poder no repite. Y 2, no hay cabrón que brinque de la presidencia municipal de Culiacán a la gobernatura. No pasa. O los matan, o se les cae en el camino, o les aparece Maloba. No hay. ¿Por qué? ¿Quién sabe? No hay. Los que han querido brincar de la Obregona a Insurgentes, se les cae. Entonces, pues a lo mejor Juan de Dios... Gobernar Culiacán es muy difícil, no es para cualquiera. Entonces, Juan de Dios, algunos creían que podía ser el que rompería la regla para, como bien dicen, la excepción hace la regla, no creo que evidentemente no va a ser. Y pues sin duda, como dije por ahí en el Facebook, tenían razón las encuestas. Juan de Dios es un hombre muy querido, lo quieren hasta en Nueva York. Oigan, ¿qué ondas con el asesinato de Omar Salas? Ay, doctora. Eso da para un programa completo. ¿Qué ondas? Voy a hacer así algo rápido y no muy conciso porque, pues, para que no se caiga la transmisión. Lo único que puedo decir es que ahí tiene que ver mucho la guerra que hay afuera. Mucho que ver, totalmente que ver. Y es una consecuencia de la guerra. De los juegos de control. De los juegos de control. Tiene que ver con lo de Sergio Torres. Tiene que ver con la salida de Julio Duarte de la contienda. Y el mensaje que nos da a todos nosotros es, si se van a poner así por un sindicato, ¿cómo estará la campaña para gobernador? Es que de entrada, todo esto que está pasando está relacionado con el cambio de gobernador. Ya empezó el juego del cambio. O sea, ya empezó. Ya lleva rato, nomás que como no, pero ya empezó en serio. O sea, en el momento en que hay una prosecución judicial, penal, en contra de tantas figuras, de todas las figuras más importantes del rochismo, operativas y políticas, porque hace un desparramadero hacia todos los demás. Prácticamente todos los que están ahí puestos tienen una relación directa, todos los secretarios tienen una relación directa con algunos. Haz de cuenta que el rochismo fue que un chango agarró un pedazo de estiércol, lo puso en un ventilador y cagó todos. Cagó a todos. Tú dices, ¿cómo? Y le voy a robar un chiste al Cato. Cuando pasó todo esto de madre, me dice el Cato, güey, Rocha no va a poner ni un jefe de familia en una escuela. No, ni un jefe de grupo en el salón de sus nietos. Ahora, el buen periodista era Diego Enrique Osorno, fue ahora en diciembre allá a Sinaloa. Y él dentro de su discurso decía que ojalá Culiacán, se especificó en Culiacán, se diera la oportunidad que los culichinos diéramos la oportunidad de construir un nuevo Culiacán a raíz de lo que está pasando, ¿no? Que tarde o temprano tiene que terminar, la violencia explícita. Sabemos que el poder fáctico es algo que no va a desaparecer y que eso complica a lo mejor la construcción de un mundo ideal, pero yo creo que sí necesitamos como sociedad, y no hablo de los salvadores que están saliendo ahí, ¿no? De que, salvemos a México de Morena, ¿no? Cloutier que se llena la boca de ciudadano tiempo completo. Claro que ciudadano, huevón, si te la llevas en tu yate pescando en la primavera. Ciudadano, la señora que se levanta a las 5 de la mañana para agarrar 3 camiones y ir a trabajar y regresar a su casa a las 9 de la noche. Ese es ciudadano. Pero bueno. Necesitamos un pacto social. Sí, la sociedad civil sí necesitamos empezar a activarnos, porque creo que sí viene una oportunidad interesante.
dentro de lo bueno y lo malo, Rocha hizo mierda el Estado, pero también hizo mierda la clase política. Vienen muchos espacios, viene la creación de una nueva clase política en todos los sentidos, viene para Sinaloa. Se acabaron los viejos caciques del PRI, el único que está vivo es Millán y ya está muy mayor y no tiene el poder que tenía hace años. Está Maloba, pero Maloba es un chiste, mal contado. También que por cierto, esta parte de la hipocresía de los gringos, Maloba también tiene que estar en el bote de Estados Unidos. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Pero viene una oportunidad de que se van a abrir muchos espacios en la política electoral y creo que sí debemos aprovecharlos como sociedad, sí debemos de organizarnos, sí debemos de tener incidencia política, sí tenemos de tener participación. No vamos a desnarcotizar Sinaloa de la noche a la mañana, pero sí podemos sentar las bases de que por lo menos quien se siente en los puestos de poder sea alguien no tan miserable como las clases políticas que hemos tenido de los últimos años. Y ojo, no nomás es que echar el rochismo, ¿no? Miserables fueron con Quirino, y miserables fueron con Maloba, y miserables fueron con Aguilar, y miserables fueron con Millán, y cada sexenio uno dice, no puede llegar nadie más miserable que estos, y toma la que llegaron los rochistas. Ese es el problema. Entonces, dentro de lo bueno, el Thanos de la política sinaloense desparpajó todos los grupos. Hoy realmente, si se concreta esta barrida de rochismo por factores externos, curiosamente, creo que sí va a surgir o tiene que surgir una nueva clase política en Sinaloa y tenemos que ponernos vivos para que no resurjan los monstruitos ni los residuos de estos viejos grupos de poder. O sea, si Ricardo Madrid es el próximo gobernador de Sinaloa, pues ya es mejor que ya sí que mejor tiene una bomba nuclear en Sinaloa, ¿no? Ya mejor dejémonos de mamadas y hay que dejar de existir. No merecemos existir, güey. Así, simplemente, o sea, si no empezamos a construir, como dice el autor, un nuevo pacto social y aprovechar estas coyunturas políticas de verlo de lo positivo, ya mejor que nos inunde el mar, o no sé, la verdad, somos un chiste mal contado, como dicen, nuestro gobierno es un meme, pero pues también nuestra sociedad es un meme, y hay muchas batallas que dar más allá de lo electoral, ¿eh? Ahí está la batalla de la bahía de Topolobampo, porque correr de chicar a su madre, esos de Mexinol, de GPO y de todos esos, no hay que marearnos en que Morena es la salvación, ni que tampoco la disque oposición es la salvación, porque esos desgraciados de que hoy se venden como que, ay, nosotros sí somos decentes y hay que sacar a Morena y al narcopartido, también son neoliberales y también van a vender nuestro territorio y nuestros recursos naturales. Necesitamos... Y que no se confunda también la oposición está en el suelo. Como dije, o sea, no le... A ver, ¿con qué cara priistas y panistas, que todos funcionarios, a la militancia pues hay que respetarles, porque pues al final son ciudadanos de a pie, pero ¿con qué cara la Paloma Sánchez sale a decir, el narcogobierno? No mames, el narcogobierno, y tu líder, defraudador fiscal, acosador sexual, de Alito Moreno, y Yarrington, o yo, bueno, a lo mejor Paloma Sánchez va a decir que todavía no nacía, pero que se ponga a estudiar un poco sobre su partido, sobre Yarrington, sobre Mario Villanueva, sobre Oscar Villarreal, y se va a dar cuenta que la narcopolítica no la inventó Moreno, la inventaron en su partido, y que no le queda hoy estar criticando o haciéndose la heroína porque se comprobó o porque se está acusando a Rocha de ser un criminal. Yo ya a los de oposición les he dicho, los culichis en particular están enojados con Rocha, mas no están enojados con Morena. O sea, que no se confundan. O sea, y eso Morena lo sabe, ¿eh? Eso Morena lo sabe. Por eso te digo, yo creo que no va a haber un inconveniente total. Yo creo que sí van a buscarle una salida, pero tienen que medir el agua a los camotes. Rocha es un peligro, cabrón. O sea, si se chingó en el mayo, o sea, yo sí le tendría miedo, ¿no? Sí. Todos le tenemos yo sí le tendría miedo, ¿no? Si estuviera en el poder. O sea, si se atrevió a meterse con ese señor, que no se meta con López Obrador, que no se meta con Claudia, es evidente que algo sabe y por algo lo han protegido. Entonces, repito, pero yo sí siento que de alguna manera, no sé si van a acabar en la cárcel los rochistas, pero políticamente ya se les acabó el sexenio y ya creo que el rochismo no... Da mucha alegría que se haya acabado ese sexenio tan largo que se me hizo. Bueno, en términos políticos, ¿no? Ojalá en términos materiales también se acabe y que eso contribuya a que el Estado empiece a enderezarse, ¿no? Porque híjole. O el otro día me llamó mucho la atención. Tienes el poder legislativo, pura gente tuya. O sea,
todos los que están en el Poder Legislativo son rochistas, hasta los de la oposición. Sí. Pero acuérdate que... Salvo la Paola Garte, que de repente saca la cabeza y hace así, pero todos han Doctora, apoyado. pero acuérdense que el rochismo tiene un ingrediente muy bonito, la traición. La La traición la cobran. mediocridad. O sea, los que se han beneficiado del rochismo son puro oportunista, Pedro Lobos, La Serapio. mediocridad. Entonces, Oye, así Maggi. como cambiaron de grupo político, el día hoy Rocha Pesta, y si del Centro Nacional de Morena dicen, vota en ese sentido, lo van a hacer. Los que se pueden mantener leales son los que son el compadre Eligio López Portillo, que es su compadre, el Manny, que es su compadre, el Rodolfo Valenzuela, que de alguna manera sí es un personaje nacido de ese grupo, la Stephanie Rea, o sea, sí hay rochistas de quesos que sí se pueden envolver en la bandera, pero los demás cabrones por un billete y 5 pesos van a traicionar al gobernador, ¿eh? No, yo no tengo la menor duda. Por Y, una lo- y lo- candidatura, y la disque oposición, pues más, ¿no? Pues ya. Por Ya, ejemplo, ya. ahora Ya. en el desplegado, ¿Cómo te refuto? ni la de Chores ni el de Nabolato firmaron, ojo, Ujú. que también andaban muy entregaditos y se envalentonaron y no firmaron el desplegado de apoyo a Rocha. Pues pendejos no son, vuelvo a lo mismo. O sea, ahorita la mejor solución es callarte el hocico. Yo los Dale. invito a que vayan invirtiendo en un búnker, por favor. De perdida vayan haciendo un hoyo en el patio de su casa, porque no vaya a ser que en la operación tipo Maduro se les ocurra que se les caiga una bomba por ahí a los gringos. Entonces, mejor vayan haciendo su búnker o un hoyito de perdida en el patio para que se puedan meter si Trump se pone loco y hace una operación. ¿Cómo se llama la operación de Maduro? No me acuerdo. Rápido y Furioso. La extracción le llamaron. Vengan por mí, cobardes. Así grita de la primavera. Vengan por mí, cobardes. O No, en la España. isla. En la isla. No, en la isla. ya no se la lleva en la isla. Hace mucho que se la lleva en la primavera. Acuérdate que todos los hijos se volvieron millonarios y todos viven en la primavera. Por seguridad, todos. Él tampoco casi no va a la isla. Acuérdate también que lo que tiene el helipuerto es la primavera. Álamos, la primavera son los que tienen el helipuerto. Entonces, Rocha te vuela del Palacio a la primavera. No sé si le venderían en Álamos. Pero en la isla no hay helipuertos. ¿Okay? Aún, doctora. ¿Qué onda? Nos vemos la próxima semana. Esperemos que después de hacer este tipo de comentarios, oye, sí dan miedo, la verdad. Digamos, vigentes la próxima semana. Pues yo ando lejos, ¿no? Sí, yo por lo menos tengo 7 tiempos por medio, ¿no? Ustedes. Pero sí. Doctora, nos vemos la próxima semana entonces. Bye. Cuídense. Buenas noches. Cuídenme. Ahí les encargo mi reputación.